Amén. Pueden sentarse esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bonito es reunirnos y celebrar con la iglesia y celebrar con todos nuestros hermanos este día tan especial como es el Día del Padre. Y damos gracias a Dios por esta enorme oportunidad. Hebreos capítulo 11, versículo 17, por favor, abra su Biblia. Hebreos 11, 17. Me gustaría que abriera su Biblia en Hebreos 11, 17 al 22. Por favor, puede abrir su Biblia y ahí como está sentado, mantenga su Biblia abierta en este pasaje de la Biblia de Hebreos 11, 17 al 22. Hebreos 11, 17 al 22. Cuando lo tenga, favor responder con un amén. 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 ¿Verdad? Amén. Antes de leer este pasaje, les invito a que lo tenga ahí abierto un minuto. Doy gracias a Dios. Ustedes ven la imagen ahí que una hermana de la iglesia con mucho amor la preparó. Pensaba en el mensaje de hoy en cuanto a padres de generaciones, cómo nuestros padres juegan un papel muy importante y un papel impactante en el corazón de nosotros. Bueno, mi padre no ha pasado los mejores momentos bien difíciles, pero seguramente en mi vida él ha marcado un antes y un después importante, ¿no? Fue fiel a sus principios, a sus valores. Siempre fue fiel a su conducta, siempre fue fiel a sus enseñanzas en casa y pues fue un impacto positivo en mi vida, ¿no? Un impacto que trascendió generaciones, ¿verdad? Hoy tengo a mi pequeño bebé, a Santiago, que es el más grande de los bebés que tengo, pero las generaciones hacia atrás de mi vida han sido generaciones que siempre pues se les ha inculcado los principios y valores de la palabra. Mi abuelo fue pastor hasta que murió, mi abuelo no está en esa foto. Mi padre es pastor hasta que pues, ya no pudo más seguir ejerciendo el pastorado por sus desafíos de salud. Y Dios me dio la bendición a mí de también poder ser pastor aquí en Guatemala y de ver de generación a generación la fidelidad de Dios en cuanto al ministerio. Pues no sé si Santiago será pastor, si Alisa, si Ita, no lo sé porque es un llamado de Dios, esto no se hereda. No es que mi papá me pasó esto, él me enseñó los valores de la palabra, pero al final el llamado pastoral es un llamado, como lo hemos dicho, ¿no? Pero seguramente el trabajo del papá y de la mamá en generación a generación, en principios y en enseñanzas, pues tendrá sus resultados positivos en la vida de nuestros hijos. Así que nosotros educamos a nuestros hijos, pero también en nuestros hijos educamos a nuestros nietos. Y en nuestros nietos se educan también nuestros bisnietos. Y ese es el desafío que tenemos todos nosotros en cuanto a eso. Así que en Hebreos capítulo 11, verso 17, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 17. Cuando lo tenga ahí, pues amén. La Biblia dice de esta manera, oiga bien lo que la Biblia dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso aún para de entre los muertos, para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esa es una historia muy impactante, ya muy conocida, Abraham como el padre de la fe. Pero antes de entrar en la historia me gustaría resaltar algunas cosas. El papel del hombre en nuestra historia ha sido un papel muy importante. Cuando hablamos del hombre no hablo de la raza, sino hablo especialmente de los padres, de los hombres, ¿no? De aquellos que han jugado un papel en nuestra historia trascendentalmente. La vida no se forjaría sin las madres, pero tampoco se forjaría sin los padres. Esta no es una cuestión de nivel, ¿quién es más importante? ¿Es más importante el papá o es más importante la mamá? No es una cuestión de importancia o de quién debería estar en primero y en segundo lugar. Es una cuestión que para formar una familia se requiere de un papá y una mamá. Para hacer que nuestra sociedad sea sólida se requiere de papá y de mamá. Para ser una generación responsable y una generación valiente se requiere de papá y de mamá.
Los roles de los dos son importantes. Ninguno de los dos ha llamado a cumplir un rol que no sea el que ha sido llamado. Por ende, hay madres que les ha tocado que fungir como mamás y a la vez también asumir el rol de papá, por alguna razón o motivo en su vida. Y gloria a Dios por esas madres que son realmente bien padres, que están ahí siempre, ¿no?, para atender a sus hijos y cumplir el papel de mamá y a la vez también el de papá. No debería ser así, pero Dios es fiel y bueno para sostener a aquellas mamás que también valientemente han asumido el papel de papá. Pero la madre no ha sido llamada a ser papá, ni tampoco el padre ha sido llamado a ser mamá. Cada quien debe de desempeñar su rol dentro del hogar. La madre desempeña un rol bastante importante, pero también el padre desempeña un rol dentro del hogar bastante importante. Así que los hombres son importantes en nuestra sociedad. Y hoy, en este tiempo, se resalta más esa valentía. ¿Sabe por qué? Porque tengo que decir que hay por ahí un pensamiento que el hombre debe de ser relegado, que matemos el patriarcado, que destruyamos a los hombres, que los hombres son los que han sido oprimidos, opresores o que han dañado a nuestra sociedad. En las mujeres hay personas malas y en los hombres también hay hombres malos. Esta no es una cuestión de género entre hombre y mujer, sino es una cuestión más allá. Es porque el pecado mora en el hombre como también en la mujer. Y el pecado destruye toda idea y pensamiento en el hombre y también en la mujer. Pero no vamos a negar que el papel de la mujer es demasiado importante y el papel del hombre al igual es demasiado importante. El uno al otro son valiosos en nuestra sociedad. ¿Sabe una cosa? Pudiéramos reconocer a los hombres valientes, porque hubo un hombre llamado Thomas Alva Edison, hombre por cierto. Él fue el que inventó la bombilla que hoy tenemos en muchos de nuestros lugares. Él inventó lo que se dice la luz, pero en sí inventó la bombilla e inventó la lámpara. También hubo un hombre, Nikola Tesla, que también dio grandes avances en cuanto a la electricidad. Es sorprendente cómo este hombre también dio grandes avances a lo que conocemos en este medio como la corriente alterna. Alexander Graham, otro hombre, fue también el que inventó algo que hoy nosotros utilizamos de forma maravillosa, se llama el teléfono. Antes era pues distinto, pero un hombre inventa lo que conocemos como el teléfono. Johannes Gutenberg también, él inventó lo que conocemos como la imprenta. Cada libro y cada cosa que usted tiene partió de un hombre que en su mente inventó lo que conocemos como la imprenta. Leonardo da Vinci, este fue otro gran hombre que dio avances a la pintura y que dio avances a lo que hoy conocemos como los grandes cuadros arquitectónicos. Pero no solo eso, él fue el que diseñó las primeras naves que luego fueron usadas para ser construidas. En su época no se podían construir aviones, sin embargo, él dio el diseño a cada una de estas máquinas. James Watt también inventó lo que conocemos como la máquina al vapor. Este fue el que dio avances para que el tren funcionara. Así que hoy tenemos tren de forma maravillosa porque hubo un hombre que también asumió ese enorme compromiso. Galileo Galilei, otro hombre en la historia. ¿Sabe que este hombre inventó el telescopio? No solo eso, le dio avances importantes a la astronomía, pero sobre todo al telescopio. Hoy, por el telescopio, tenemos grandes avances y podemos de alguna manera predecir algunas catástrofes. Benjamin Franklin, otro gran hombre. ¿Sabe que este hombre inventó los pararrayos? Y no solo eso, los lentes bifocales. Es lo que a lo mejor algunos de ustedes cargan ahí. En sus lentes, él inventó para que pudiese verse de dos maneras a través de los lentes. Y también inventó los pararrayos. Si los pararrayos no estuvieran, seguramente habría más muertes por rayos de las que usted imagina. Él inventó esto. Pero ¿sabe una cosa? Entre todo, quiero mencionar a un hombre muy importante en la historia. Este hombre fue el que inventó algo que para nuestra sociedad ha sido bastante, pero bastante importante. Este hombre fue conocido como Alexander Fleming. Este fue el hombre que inventó lo que hoy conocemos como la penicilina. Este es uno de los eventos más grandes de nuestra historia. Este hombre en una investigación se dio cuenta que había algo que él había encontrado que podía matar toda serie de microbios y toda serie de infecciones que llegaban al cuerpo. Así que Alexander Fleming, otro gran hombre, inventó la penicilina. Este es uno de los grandes medicamentos que si hoy no existieran, amados hermanos, estaríamos fritos todos.
Seguramente la penicilina ha sido uno de los eventos e inventos más grandes. Ahora, estoy mencionando solo hombres porque hoy es el Día del Padre. Yo sé que sacaría un listado igual para el Día de la Madre con mujeres sorprendentes. Pero como es el Día del Padre, tengo que reconocer que grandes de los avances de nuestra historia partieron de la mente de un hombre. De alguien que de alguna manera, por la sabiduría de Dios, hizo que nuestra sociedad viviera de mejor manera. Aunque la fe no es inventada, la fe es dada por Dios. Abraham se puede decir que es el hombre que llevó la fe a grandes niveles. Es cierto que Abraham no inventó la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, dice Efesios. Sin embargo, si alguien mostró que la fe puede llegar a límites inigualables, es Abraham. Abraham, dice la palabra del Señor, que por la fe obedeció a Dios y decidió entregar a su hijo Isaac en sacrificio. En este pasaje usted notará que se menciona reiteradas veces por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Por qué? Porque sabe una cosa, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Cuánto da gloria, Señor? Por eso den un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. ¡Amén! Que por cierto, cuando usted escucha esta palabra, más el justo por la fe vivirá, es un pasaje sorprendente. Pero fue ese pasaje el que detonó en la mente de un hombre también llamado Martín Lutero la gran reforma protestante. En 1517, Martín Lutero encontró en la Biblia, mas el hombre por la fe vivirá. Y él dijo, no es más por obras, es por fe para que nadie se gloríe. Y Martín Lutero dio aviso y abrió la puerta para que el evangelio fuese proclamado a todos lados, para que la Biblia estuviese en todos los idiomas y para que el hombre pudiera acceder al conocimiento de la palabra de forma libre y voluntaria en cualquier lado. Así que la fe es esencial en la vida. Abraham es el padre de la fe. Y nota en este pasaje, por la fe Abraham una vez, por la fe Isaac 2 veces, por la fe Jacob 3 veces, por la fe Israel 4 veces. Nota bien la palabra fe, 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 fe. Porque los hombres de este tiempo, como también los del pasado, deberían tener como estandarte y como fuente del matrimonio y como fuente de su vida cotidiana la fe. La fe es esencial. Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un hombre que es valiente, un padre valiente, es un padre que ha sido llamado a vivir en fe. Las cosas se pueden poner grises, su fe es inquebrantable. El mundo puede desmoronarse, su fe es inquebrantable. Y eso es lo que Abraham nos enseña. Abraham dice en el verso 17 de Hebreos, por la fe Abraham. ¿Nota bien? Por la fe. Nada se hace desde otra cosa si no es a través de la fe. Usted emprende un matrimonio, amado padre, hágalo por la fe. Usted siente que mañana no hay comida, levántese en fe. Usted ve que las circunstancias son difíciles, agárrese de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amados hermanos, necesitamos en este tiempo padres de fe. Normalmente los padres que no son de fe son muy materialistas. ¿Saben? Un padre que no tiene fe es un padre demasiado materialista. Es trabajo, 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 trabajo. Y de pronto piensa, es que, ¿qué voy a hacer? Voy a envejecer. Y me retiro. Esta doña no parece que me va a aguantar de viejo. Esta doña no creo que... Y me retiro. Y tengo que darle todo a mis hijos. Y tengo que darle zapatos y todo. Y quiere darle todo. Y se olvida que la vida no es por vista, es por fe. Dios se encargará de cada etapa de nuestra vida. Se ha encargado en nuestra niñez, se ha encargado en nuestra adolescencia, se ha encargado en nuestra juventud, se ha encargado en nuestra adultez. No se va a encargar en lo poquito de vida que le queda, si ya se ha encargado en toda la vida. Dios se encargará en cada parte y nos invita a nosotros aquí a, como Abraham, tener completamente fe, la confianza en que Dios nos ha llamado, a asumir el compromiso de papá y lo podemos sacar adelante con la ayuda y con el valor que Dios nos ha dado. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? Den un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. ¡Amén! Un padre de fe no conoce de derrotas. Un padre que es fe no conoce de puertas cerradas, abre las que tenga que abrir. Un padre de fe no ve muros, ve que esos muros son realmente fáciles de lanzarse. Un padre no ve imposibles, ve posibles. Un padre da todo lo que tiene en fe.
fe. Un padre de fe no renuncia. Un padre de fe no abandona a su esposa. Un padre de fe no abandona a sus hijos. Un padre de fe asume su compromiso, aunque esto parezca duro y difícil. Y es lo que necesitamos en tiempos como estos. No padres materialistas, padres que tengan fe y que confíen que Dios dio comida ayer, dio hoy y seguramente mañana también la dará. Amén. Por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe. Pero por la fe ¿qué? Porque el pasaje continúa, nos muestra una segunda verdad. Miren, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho que en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Un padre es un padre de fe. Pero ¿sabe una cosa? Abraham nos enseña que es un padre de fe, pero Abraham nos enseña que es un padre que también no olvida que es un hijo. Y esta es una verdad muy inigualable. Amados hermanos, cuando nosotros nos convertimos en papá, pensamos que dejamos de ser hijos. No. Primero, si tiene a sus papás vivos, sigue siendo hijo. Y sigue siendo llamado a honrar a su papá y a su mamá. En la honra de papá y mamá no llega a los 18 años. Usted dice 18 años, me independicé y los viejos que hagan lo que hacen. No. Usted sigue honrando, óigame bien, a su papá y a su mamá hasta el último día en el que ellos vivan, o usted se vaya antes. Pero usted ha sido llamado a honrar. La palabra nos enseña que Abraham, por la fe, dice, por la fe fue probado. ¿Por quién fue probado? Por Dios. Y obedeció a Dios cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu único hijo, a Isaac. Ve a la montaña y sacrifícalo. Y Abraham valientemente, ¿sabe qué hizo? Obedeció. Amado hermano, un padre bueno es un padre que entiende que aparte de que es padre, no ha dejado de ser hijo. Si bien es cierto, no ha dejado de ser hijo de sus papás que viven, si ellos ya murieron, siempre seguirá siendo hijo del Padre Celestial, al que merece obediencia, honra, honor y gloria. Y eso es importante. Amados hermanos, ¿cuánto exigimos obediencia a nuestros hijos cuando nosotros no obedecemos a Dios, verdad? Qué tremendo, ¿no? Y Dios es nuestro Padre. Usted que dijo: yo no tengo papá, bájese de esa nube, sigue teniendo hasta el último día de su vida. Aunque su padre haya muerto, usted sigue teniendo un Padre Celestial al que usted ha sido llamado a obedecer, al que usted ha sido llamado a honrar, al que usted ha sido llamado a sujetarse a sus principios y valores, porque hay una generación atrás que sigue sus pisadas y que sigue sus acciones. Abraham tiene un hijo al que ama, pero tiene un padre al que ha sido llamado a obedecer. Y Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo así? Esto está muy difícil. Usted puede tener 20 hijos, aunque tenga 20, si le piden uno no lo da. Usted diga: tengo 20, me quedan 19, es mucho todavía. No lo daría. No digamos a un único hijo al que Dios le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Por la fe Abraham, cuando Dios lo probó, ¿qué dice? Agarró al chamaco y le dijo: chamaco, prepárate unas empanadas, unas pupusas, vamos para la montaña. Iba para la montaña Abraham, Isaac atrás. Mire qué interesante. Abraham siguiendo a Dios. ¿Y Isaac a quién iba siguiendo? A Abraham. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sigan a Dios, pero la manera en la que nuestros hijos pueden seguir a Dios es cuando nosotros seguimos a Dios, porque ellos nos siguen a nosotros. Y ahí va Isaac. Isaac decía: papá, ¿y el cordero? Dios proveerá. Papá, ¿y el cordero? Dios proveerá. Papá, ¿y el cordero? Dios proveerá. Y el cordero va atrás caminando obediente, que se llama Isaac. Caminar. Amado hermano, qué obediencia de Abraham. Es por la fe. Qué obediencia magistral la de Abraham, que agarra a su hijo único, al que sé que lo ama inigualablemente, porque no solo porque es su hijo, sino porque Dios le dio una promesa que de ese chamaco saldría multitud de gente, como la arena del mar. Y aún así Abraham agarró a Isaac. La obediencia de Abraham es maravillosa. Pero oiga bien, mira esto que es interesante. Isaac obedece a la misma talla. Ahí va. Yo se lo he dicho. Si mi papá una mañana se levanta conmigo y me dice: Tato,
porque así me dice, ¿no? O Estuardo o César, Dios me dijo que te sacrifique. ¿Sabe qué le diría yo? Pues alcance. Mi papá le pelaron los cables, dice uno. Se volvió loco. ¿Cómo así que me quiere sacrificar? No, que me alcance. Pero no, Abraham va obedeciendo a Dios e Isaac atrás va obedeciendo a Abraham. Y vaya, mire qué tal obediencia que la historia relata que hizo el altar. Puso las ramas, puso todo, alistó todo y acostó a Isaac. Yo admiro la obediencia de Abraham, pero también admiro la obediencia de Isaac. Porque un padre que obedece a Dios genera hijos que también le obedecen. Ahí está la clave grande. ¿Cómo queremos que nuestros hijos nos obedezcan cuando nosotros no somos capaces de seguir las directrices de Dios? Cuando no somos capaces. Y Abraham acostó a Isaac y Isaac, aún acostado ahí, obedeció. No, hombre, no. Si usted le dijo, o a su hijo le dice hoy que agarre la escoba se la tira. Y si la va a agarrar va a ser para pegarle al papá. Escobazos te voy a agarrar, dice el niño, no el papá. ¿Está bien que la vida ha cambiado? Cuando nosotros entendemos que un padre asume el compromiso de antes obedecer, y yo he sido llamado a obedecer a Dios y obedezco en todo, en santidad, en rectitud, en responsabilidad, en amor. Hay un hijo atrás que sigue pisadas que seguramente también imitará para su gloria y para su honra. Un padre de fe es lo que Abraham nos enseña, pero también en Abraham aprendemos que Abraham es padre, pero no ha dejado de ser hijo. No ha dejado de ser hijo. Y usted no ha sido llamado, hermano y hermana, a dejar de ser hijo o hija. Usted siempre sigue siendo hijo aunque sus padres no vivan. Porque usted merece y porque usted ha sido llamado, quiero decir, a respetar y a honrar a Dios. Mire qué curioso. ¿Usted cree que Abraham pensaba, cuando esté metiéndole el cuchillo, yo sé, antes de metérselo va a aparecer un cordero? No, es que Dios así se la juega. Dios así es. Dios es como que lo mete a uno un poquito y ya cuando ya estuvo uno atragantado aparece. Como dicen por ahí, va, Dios aprieta, pero no ahorca. Abraham, ¿usted cree que va pensando Dios aprieta pero no ahorca? No, el pasaje no dice eso. Mire lo que dice el pasaje. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Oiga bien lo que dice. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Oiga el verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Sabe qué es la fe de Abraham? La fe de Abraham es que agarra a Isaac y le dice, bueno, Señor, ¿a Isaac sacrifico? Sí. Bueno, aquí voy. Lo lleva, lo acuesta y antes de matarlo dijo, si a este muchacho yo lo degollo aquí y le quito la cabeza, Dios lo tiene que resucitar. Porque la promesa no es para otro chamaco, es para este. Esa es la lógica de Abraham. La lógica de Abraham no es que Dios va a proveer antes, es que matándolo Dios lo va a resucitar. Una cosa es que usted diga, bueno, Dios va a proveer antes de. Otra cosa es que vea al hijo muerto y que tenga la fe de que muerto Dios lo va a levantar. Eso es mucha más fe. Abraham entiende que lo que Dios está pidiendo no es ilógico, aunque para él parezca ilógico. Lo que Dios está pidiendo no es una locura, aunque para él parezca. Y más vale bien obedecer a Dios que a los hombres, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? Den un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. ¡Amén! Pero la palabra es clave. Dios estaba probando la fe de Abraham, porque la fe debe de ser probada, dice Santiago. ¿No es eso? La prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. No, también su fe, amado padre, amada madre, su fe será probada seguramente por Dios. Y Dios quiera que usted sea como Abraham, vaya a muerte con Dios, porque el que va a muerte con Dios vive eternamente. Abraham no obedeció. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Lo contrario a lo que Abraham pensaba. Abraham no pensaba que Dios proveería un cordero antes de, pensaba que matándolo lo resucitaría, y fue al revés. Dios proveyó un cordero antes de que lo sacrificara. Amén. Y tenía el cuchillo listo, y un ángel que se dejó venir a 300 millas por hora de allá del tercer cielo y decía, no llego, lo mata.
quitó el cordero ahí y le dijo a Abraham: no lo sacrifiques, aquí hay un cordero, aquí hay uno, sacrifícalo. Amado hermano, aquí hay una historia que no se cuenta, pero que no quiero realmente pasar por alto. ¿Cómo salió Abraham de esa casa?, me pregunto yo. Porque hasta Sara también. Imagina a Sara en la casa. Abraham, pues las mujeres todo preguntan, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿A qué hora viene? ¿Con quién va? ¿Cuánto tiempo? ¿Va a traer? ¿No va a traer? ¿Cuántas millas por hora? ¿A qué distancia? ¿Cuándo calcula que viene? ¿Calcula tal hora? Y Sara: ¿para dónde vas? Echar una vuelta a la montaña. ¿Con quién vas? Con el chamaco. ¿Qué vas a hacer? Pues fíjate, vieja, que Dios me dijo, oiga bien, que sacrifique a Isaac. ¿Qué haría usted, hermano? Pero no cables pues. Esa historia no se cuenta. ¿Qué hizo Sara? Amado hermano, otra mujer que obediente. Esto no pasaría en este tiempo, no pasaría, yo sé que no. Pero Sara se quedó en casa y le dijo a Abraham: Dios me dice que vaya a sacrificar. Y Sara dijo: bueno, si Dios te lo ha dicho, ándale, ve, es lo que creo que le dijo. Porque lo contrario se lo hubiera quitado y andate solo. ¿Y por qué no te matamos? No, Sara se quedó en casa. Probablemente porque conocía que no Isaac sino Abraham era un hombre de fe. Y Sara se debe haber quedado llorando. Salieron dos, va a venir uno. 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 Y se fue. Imagínense cuando regresó. Sara está en total llanto. Le han quitado su único. ¿Sabe una cosa? Sara no podía tener hijos. El único hijo que Dios le había dado era Isaac. Oiga, ha pedido tanto por un hijo. Dios se lo ha dado. Y encima ahora Dios pide que se lo quite. Ahora Dios se lo pide. ¿Cómo puede ser eso, amado hermano? Eso enseña algo. La obediencia de nosotros hacia Dios debe ir hasta muerte. No hay manera, porque sabe una cosa, la obediencia de Jesús ante el Padre fue hasta la muerte. Y Sara se quedó llorando. Abraham hizo lo que hizo, sacrificó al cordero y bajó. Y llegó a la puerta. Sara suelta el llanto. Y abre la puerta y ve a Abraham y a Isaac. ¿Te arrepentiste, va bien? No. ¿A medio camino te regresaste? No. ¿Qué pasó? Sara, Dios proveyó cordero. Amén. Dios proveyó. Dios me mostró que Él no hace locuras, que Él sabe lo que hace, que yo estaba completamente dispuesto a sacrificarlo porque sé que de la muerte lo levantaría. Yo estaba seguro el día que salí de esa casa, Sara, que regresaría con ese mismo chamaco, no con otro, con ese mismo, porque la promesa que Dios le dio a Abraham fue en Isaac, y le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Amado hermano, usted no debe olvidar la promesa. Eso es lo que usted no debe olvidar en la adversidad, cuando vea que todo se atraganta, cuando no se puede más, cuando la situación es difícil. Usted no debe olvidar la promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas memorias al Señor por eso? Den un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso. Abraham es un hombre de fe, pero Abraham no olvida que aparte de que es papá, es hijo, y es hijo del Dios Todopoderoso. Pero no solo eso, es interesante, ¿no? Abraham no solo entiende que aparte de ser papá es hijo, Abraham comprende que él también ha sido llamado a hacer bendición a generaciones. Él entiende que su papel de papá no es solo para hijos, sino es para nietos, bisnietos, tataranietos y a sus futuras generaciones. Y aquí hay un concepto que yo he enseñado, pero que yo no quiero que ustedes olviden, papás y también mamás. Usted educa en sus hijos a sus nietos. Usted educa en sus hijos a sus bisnietos. Y usted lo ve en este pasaje.
Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, y Jacob bendijo a José, y de José nació Israel, en tierra prometida. Con Jacob nació Israel, pero en tierra de Egipto fue donde ellos se volvieron grandes, de generación en generación. Mamá, papá, cuando usted está con un niño jugando, o enseñando, o leyendo la Biblia, no olvide que usted está educando en ese niño nietos. Tal vez así agarramos un poco más de responsabilidad. Que en un hijo estés educando bisnietos. Eso es lo que está haciendo. Yo quisiera que mi generación fuera de bendición. Usted tiene que pensar que su hijo está educando a su hijo para generaciones futuras, no solo para el presente. Usted no solo lo está educando para que él tenga trabajo, para que él no se muera de hambre. Es que me preocupa, hermano, se me va a morir de hambre. Mire lo que nos preocupa. Mejor que se muera de hambre con Cristo que bien lleno para el infierno. Siempre pensamos de forma material, queremos que nuestros hijos triunfen, gloria a Dios, que vayan a la universidad, gloria a Dios, que lleguen alto, gloria a Dios. Me gustaría que fueran gobernadores, presidentes, gloria a Dios, que lleguen a lo más alto. Pero si llegan a lo más alto sin Cristo, tenemos un grave problema, porque de ahí ya estamos reclamando que los gobiernos miren que lo hacen, sí, porque no tienen a Cristo. Es que mire qué gobernador tenemos, no sirve, es porque no tienen a Cristo. Mire qué presidente, porque no tienen a Cristo. Queremos que lleguen lejos sin Cristo y ese ya es un gran problema. Prefiero que lleguen un poco más abajo, pero con Cristo. Y si llegan alto, que allá en lo alto proclamen que uno hay que puede cambiar al hombre y se llama Cristo Jesús. Amén. Abraham entiende que él ha sido llamado para ser padre de bendición, no de maldición, de bendición. Bendice generaciones. ¿Saben una cosa como nosotros bendecimos a nuestra generación? Cuando nosotros hacemos las cosas correctamente. Haga las cosas correctas. Viva correctamente, viva íntegramente, viva en santidad, hermano y hermana, viva en santidad. Deje que sus hijos sigan esas pisadas. Si puede educarlos, edúquelos de alguna manera, pero la mejor educación que usted puede dar a su niño es el testimonio. Es la mejor educación que usted puede dar. Abraham dice que fue un padre obediente a Dios, pero no solo eso, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. Abraham bendijo a Isaac, su hijo. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, sus dos hijos. Vemos realmente que Jacob es bendecido, que Isaac bendice a Jacob y a Esaú, y luego vemos que la bendición de Jacob alcanza a su hijo José, el que fue vendido y fue llevado ¿a dónde? A Egipto. ¿No está bien? ¡Qué sorprendente historia! Lo que pasa es que como nosotros pensamos que solo vamos a vivir 70 años, bueno, esto es lo que tenemos aquí nomás. Usted educa para 5,000 años. Usted educa para 300 años. Usted educa para 200 años. Usted educa para 600 años. Si Cristo no ha venido en 600 años, que su generación de aquí hacia atrás o hacia adelante, que su generación vaya siguiendo las pisadas del Maestro. De tal manera que al final de su vida, cuando usted llegue al cielo, oiga bien, si es que llega a pasar, la Biblia no lo dice, le aparezca un tatara nieto. ¿Y vos en el cielo qué apellido eras? Yo era Orellana. Yo era León. O yo era Nufio. Ah, ¿en serio? Sí, ven, me apareció un tataranieto en el cielo. Eso sería glorioso. Eso sería maravilloso. ¿Qué es lo que quiero que usted comprenda con eso? Amados hermanos, construyamos una generación que sea de bendición a generaciones. Y Abraham lo enseña. Por la fe Abraham ofreció a Isaac. Por la fe Isaac recibió la bendición de Abraham. Y Isaac, ¿qué hizo? Transmitir esa bendición ¿a quién? A Jacob y a Esaú. Ahora, hermanos, esa bendición no es realmente, aquí está, tener, llevártela. No. Jacob enseñó con pisadas, Isaac enseñó con testimonio lo que era valioso, importante, honrando a Dios. Eso nos lleva, amados hermanos, madres y padres, somos padres que bendicen generaciones.
Usted no ha sido llamado a dejar una herencia. Usted ha sido llamado a dejar un legado. Es muy distinto. Herencia es que usted le deje terrenos, casas. Miren, hijo, le dejé medio Pomona. Qué bendición, ¿verdad? La mentalidad humana de nosotros es siempre pensar: ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar? ¿Y saben qué piensa? El terreno siempre piensa en vacas. No se le sale la vaca de la cabeza. En parcelas y todo. Y siempre lo piensa: ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar? Si usted le deja bienes materiales, gloria a Dios, eso no está malo. Pero lo que usted ha sido llamado no es dejar herencia, sino un legado. Un legado que siga de generación a generación a generación. Y aunque le digan: mi abuelo era pobre, pero era de fe. Mi papá, mire, no pasaba de ganar 150 pesos diarios. Pero mire una cosa: un hombre valiente, entregado, decidido, amante de Dios. Y eso es lo que Él me ha dejado. Y si nosotros dejamos a nuestros hijos el Evangelio como herencia, les hemos dejado el más grande tesoro que un niño puede recibir. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Y ya si le deja una casita, gloria a Dios, porque el yerno va a estar feliz. Mi suegro dice que me dejó bien parado. Así pasa, así es. Porque nadie sabe para quién trabaja. Pero Abraham nos enseña que nosotros somos llamados a ser de bendición de generación en generación. Y a transmitir esa fe que hemos recibido a nuestras próximas generaciones. Mira lo que dice el verso 21. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Verso 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí hay una palabra que se repite de papá a hijo, a nieto y a bisnieto. ¿Cuál es? Por la fe. Mire cómo empieza el pasaje. Por la fe Abraham, papá. Número 2, por la fe Isaac, hijo. Número 3, por la fe Jacob, nieto. Y por la fe Jacob, y de ahí dice, mire, por la fe José, ¿qué es? Bisnieto. Por la fe. La fe se transmite. Y yo no estoy hablando de la fe como que fuese una transmisión de Wi-Fi, ¿no? Conectate, mijo, ahí te voy a pasar 500 de fe. No, bonito fuera, amado hermano. No, hombre, si nosotros pudiéramos a través de Wi-Fi completar al Ichoco que está torcido, lo hacemos. No, la fe no es una transmisión eléctrica, no, la fe es una conducta que se transmite de día a día, de hora a hora, de noche a noche, como se le fue dicho al pueblo de Israel cuando estaba allá en la tierra prometida. Y estas cosas que yo te mando, se las proclamarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuándo? ¿Los sábados por la mañana? ¿Los domingos por la tarde? ¿El domingo de escuela dominical? No, al levantarte y al acostarte, en el día, en la noche, en la tarde. Se las repetirás todos los días, para que no olviden que así como Dios creó al hombre, todas estas generaciones deben amar a Dios. Qué interesante, ¿no? Por la fe Abraham, papá. Por la fe Isaac, hijo. Por la fe Jacob, nieto. Y por la fe José, bisnieto. ¿Usted cree que eso pasó en 20 años? No, en años. Porque Abraham estaba en Isaac bendiciendo generaciones. Y porque estaba a través de su fe transmitiendo a su hijo, a su nieto y a su bisnieto algo muy importante: que Dios es omnipotente y que no hay nadie como Él. Qué tremendo, ¿no? Que Dios nos ayude, amados hermanos, papás que están hoy aquí, a pensar que ustedes son educadores de generaciones. Ustedes no son educadores solo de hijos, ustedes son educadores de nietos, bisnietos y tataranietos. Y que podemos transmitir de generación a generación un solo mensaje: que Dios es uno, que Él es el Salvador a través de su Hijo Cristo, y que Cristo es nuestro más grande Señor y Dios, y que su Espíritu Santo
es el que hoy está en su iglesia para guiarnos a lo correcto, verdadero y santo, conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. No olvide esto. No quiero que lo olvide, papá y mamá también. Usted ha sido llamado a ser un padre de fe y una madre de fe. Usted ha sido llamado a ser un padre que entiende que aparte de ser padre es hijo. Usted ha sido llamado a comprender que un padre bendice generaciones, no maldice, bendice generaciones. Y usted es un padre que transmite de forma fidedigna la fe que ha recibido. Usted la recibió de su viejito, que corra la bola. Transmita los valores. Aproveche las noches de sus hijos para transmitir valores y principios. No es fácil en el mundo en el que vivimos, pero no es imposible, porque a la par de un padre de fe hay un Dios omnipotente que nos sostiene y nos guía día y noche. Amén. Abraham entendía que era papá de Isaac y que era hijo de Dios, pero algo me gusta de eso, es que Dios comprendía también, como Dios que es, que era papá de Abraham y que no le dejaría. No te voy a dejar, Abraham. No, eres mi hijo. Y amados hermanos, nosotros como papás y mamás, es un gran compromiso ser papá y mamá. Es una labor titánica. Es cansado, es agotador, cada etapa de la vida, cada desafío. Si usted quiere ser un buen papá, no me diga que anda descansado. Si usted quiere andar descansado, sea un mal papá. Denles teléfono todo el día, tablet todo el día, sopas instantáneas todos los días, la misma ropa todos los días, bañarnos cada 15 días. Es una maravilla, ¿no? Hágalo diario. Las mamás, wow, una enorme labor la que hacen. Se admira, y el 10 de mayo y todos los días admiramos la labor. Pero también el papá hace una gran labor. Sale a trabajar. Aquí manejan horas. Un padre aquí en California puede manejar 3-4 horas para ir al trabajo, 2 para ir y 2 para venir, algunos de ellos, si no más. Horas de distancia, ausencia en casa, donde mamá se queda haciendo el papel importante y papá está allá agarrando, no como decían, va a costarles de dinero, como decían en Guate, no, poco que cae, para repartir para necesidades. Pero que nunca en un padre falte la fe, que nunca un padre olvide que también él tiene un padre que no le va a abandonar, que le sustentará, que estará con él todos los días hasta el fin del mundo, y que comprenda que él es de bendición a generaciones, a generaciones, a generaciones, y que esa fe que tiene la puede transmitir y transmitir y transmitir y transmitir. Aunque su nieto le diga, abuelo, vos estás loco, pues ya un día él se va a dar cuenta que el loco era él. Y cuando sea grande, dirá, este viejo tenía razón. Esa es la frase que decimos todos al final cuando ya tenemos 40 con 3 chamacos sudando la gota amarga. Tenía razón mi mamá. Sabía yo lo que me metía. Pero ahí es donde comprendemos el valor de educar de generación a generación. Póngase de pie, por favor. Y voy a pedir a todos los papás, ¿por qué no vienen los papás aquí? Todos los papás. Dios bendiga a los papás. Póngase bien de frente para acá, de frente para acá. Todos los papás, todos. Todos los papás de frente, eso, muy bien. Todos los papás. Gracias, hermanos, gracias a todos los varones. Háganse aquí, si hay espacito para que estén todos de frente, para que no les quede nadie en la espalda. Allá todavía cabe. Córranse para que todos queden de frente, nadie quede atrás. Aquí, hermano Pablo, aquí, ahí está. Y córranse un poquito bien, hermano, para que le den espacio también a él. Eso, córranse otro poquito. Que nadie quede atrás. Perfecto. Ahí está. Hermanas, yo sé que las esposas que están aquí, de sus hermanos, ustedes tienen un regalo incalculable en sus varones. Y sé que en las dos partes, sé que a veces a nosotros los hombres, como cabeza del hogar, nos cuesta ver lo que nuestras esposas hacen en casa y fuera de casa. Nos cuesta ver.
Pensamos que siempre deberían hacer un poco más, a lo mejor, o que no están haciendo la labor completa, o que en algún momento pensamos no medimos lo que nuestras esposas hacen. Pero eso no solo le pasa a los hombres. Las mujeres también a veces no se dan cuenta del esfuerzo que un hombre está haciendo en la casa. Porque normalmente el hombre no cuenta las cosas, normalmente no cuenta sus angustias, normalmente no expone lo que le preocupa, normalmente asume, se echa el portal de problemas y dice: soy el papá, aquí voy. Si voy a morir en guerra. Pero no quiero que mi esposa se preocupe y no quiero que mis hijos se preocupen. No importa, el papá se echa el costal más pesado que pueda hacer y a veces no hablan. Y como no hablan, las esposas piensan que no tienen nada. Pero no siempre es así. No. También los esposos asumen un rol demasiado importante en nuestra sociedad. Y ustedes, hermanas, les animo a que los amen, a que los valoren, a que vean por muy pequeño lo que hagan, a que lo vean, a que lo dimensionen y a que piensen: gracias a Dios por este hombre que Dios me ha dado. No es perfecto, como nadie. Ni usted es perfecta, ni nosotros somos perfectos. Y hay uno que nos está perfeccionando, que es Cristo Jesús. Pero hoy damos gracias a Dios por ello. Y la manera en la que usted, hermana, hoy va a valorar esa labor. A los que tienen sus esposas aquí, yo voy a pedir que pasen y se acerquen a su esposo ahí atrás. Y usted va a orar por su esposo. Usted va a orar por su esposo. Véngase, amada hermana. Si está su esposo aquí, córranse un poquito para allá, un poquito para que quepa aquí, hermano Guto. Un poquito más, hermano Jesús. Ahí está, otro. Y háganse bien al frente. Aquí ven, bien pegadito aquí. Pegadito aquí, pegadito. Para que quepan. Ahí está. Gracias, gracias, hermanas, gracias. Gracias. Háganse un poquito más para adelante, hermano. Aquí, más para adelante. Eso. Más, hermano Pablo, adelante. Aquí. Véngase, hermano. Ahí. Y hermano Ben, más adelante. Ahí está. Perfecto. Para que las hermanas quepan. Gracias, hermanas. Y sé que hay algunos que no están sus esposas aquí, que no están aquí, o que no tienen esposa, o que se han separado, no lo sé. Pero cualquiera que sea su historia, no dejan de ser papás. Y queremos también orar por ellos y bendecirlos en gran manera. Gracias. ¿Habrá alguna hermana que falte, que quiera pasar por su esposo? No sé si todos están. Todos, perfecto. ¿Por qué no? Ahora cerramos nuestros ojos y oramos. Y bendecimos a estos varones del Señor. Ahí ore. Y ahí con sus ojos cerrados oramos. Señor Jesús, quiero esta mañana poner en tus manos a todos estos papás que están aquí. Hacen una enorme labor y yo deseo con todo mi corazón que los bendigas, que los llenes de salud y de fuerza. Que tu presencia, Señor, sea con ellos. Que los hagas como Abraham, hombres de fe. Hombres que no olvidan que también tienen un Padre que no les abandonará. Hombres que entiendan que bendicen generaciones, pero hombres también que transmiten su fe de generación a generación, de hijos a hijos. Y que esa bendición trasciende edades. Y que es lo que queremos construir